Hola, ¿qué tal estáis? Vamos con una pregunta muy interesante y con un concepto que es de suma importancia, que es la densidad de un gas ideal. Concepto importante porque nos lo podemos encontrar tanto en problemas académicos como en problemas teóricos, pues en la misma naturaleza. Esto da explicación a muchísimos fenómenos y podemos entender con ese concepto de densidad, podemos entender pues algunos experimentos que se desarrollan en el laboratorio o simplemente dar explicación a hechos reales que en un momento veremos. ¿Cómo tratar la densidad de un gas? ¿Cómo podemos nosotros calcular qué densidad posee una sustancia gaseosa? Vamos a deducir eso a través de la ecuación que vimos, la ecuación de estado que vimos, que es la de P por V igual a N por R y por T. ¿De acuerdo? Si nosotros conocemos esta ecuación de estado, estamos en condiciones de saber la densidad que posee una sustancia gaseosa. Veamos cómo. Si el número de moles lo tratamos como la masa en gramos entre la masa molecular, ¿de acuerdo? El número de moles lo tratamos como esto. Vamos a buscar la masa partido por el volumen. En esta expresión vamos a buscar la masa partido por el volumen, porque una vez que nosotros la tengamos, ¿de acuerdo? Esto ha pasado aquí multiplicando y esto aquí dividiendo. En el momento en que eso lo tenemos, estamos en condiciones de decir que acabamos de tener la densidad dentro de esa fórmula. Si la despejamos, nos damos cuenta que la densidad es directamente proporcional a la presión e inversamente proporcional a la temperatura. Con esto podríamos calcular la densidad de un gas o cómo de denso es una sustancia gaseosa. En la página 59, en la página anterior en el libro, nosotros tenemos los conceptos de gas ideal y gas real. Vamos a repasarlo, vamos a echarle un vistacico para que nos demos cuenta cómo es de importante la densidad que tiene un gas dentro de un sistema. En un gas ideal, nosotros vemos que el número de partículas que componen ese objeto donde se encuentra el gas sometido es muy pequeño. El número de partículas es muy pequeño. La presión que se ejerce sobre las paredes, los golpes o los choques que efectúan sobre las paredes esas moléculas, esas partículas también muy pequeñitas, ¿de acuerdo? Entonces la presión en la que se encuentra esto es muy pequeña, pero sin embargo la temperatura que se alcanza puede llegar a ser muy alta, ¿de acuerdo? Eso por un lado. Y luego, en un gas real es totalmente diferente. Un gas real no cumple con la ecuación de gas ideal. Esta ecuación está destinada a este tipo de sistemas, pero para un gas real, si os dais cuenta, en la página 59 tenemos la expresión que Van der Waals formuló, una expresión para calcular la presión o para calcular la temperatura en un gas real. Pues con esa expresión nosotros sabemos que si aumentamos el número de partículas en un gas real, hay muchísimas partículas, hay muchísimos choques entre ellas, tenemos que la presión es más alta, evidentemente, la temperatura es más bajita, puesto que tenemos menos impacto, las moléculas, las partículas están más juntitas, ¿de acuerdo? Y la densidad es alta, ¿de acuerdo? Aquí me dicen que la densidad de un gas real siempre va a ser más alta que la densidad de un gas ideal. Y eso lo vemos, el concepto de densidad, lo podemos entender así, puesto que si nos vamos a la fórmula, nos damos cuenta que si la presión es baja, ¿de acuerdo? Y la temperatura es alta, este cociente va a ser más chiquitito que si la presión es alta y la temperatura es baja, con lo cual ese cociente será más grande. Quiere decir que las densidades en los gases ideales van a ser siempre más bajas, más pequeñas, que la que tenemos nosotros en los gases reales. ¿De acuerdo? Hay un ejemplo que nosotros se suele poner mucho cuando se provoca un incendio. Vosotros habéis visto que la gente, o los bomberos siempre comentan, que lo importante de un incendio es que la gente gatee por el suelo si tenemos mucho humo a nuestro alrededor. Ese humo viene producido siempre por el monóxido de carbono, que es altamente tóxico, ¿de acuerdo? Entonces, pues imaginaos ¿por qué gateamos nosotros? ¿Por qué? Porque ¿cómo se da el monóxido de carbono con respecto al aire? La densidad del aire le he puesto por aquí, que es 1,29 gramos por litro, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con el aire? El aire siempre va a ocupar zonas más bajas y el monóxido de carbono va a ocupar zonas más altas. ¿Por qué? Porque el aire tiene una densidad más grande que el monóxido de carbono, que tiene una densidad menor. Igual que el agua y el aceite.
El agua tiene una densidad 1 y siempre va a estar por debajo, y el aceite tiene una densidad de 0,8 y va a estar por encima. Con los gases pasa exactamente lo mismo. Cuanto más denso sea, el gas va a bajar, y cuanto menos densos va a subir. Con lo cual siempre vamos a tener los gases menos densos, como el caso del monóxido de carbono, que siempre va a estar por encima nuestra y el aire por debajo. Por eso es importante conocer cómo es la densidad de un gas. Un ejemplo sería ese. ¿De acuerdo? Bueno, pues una vez visto cómo se saca la densidad de la ecuación de estado de los gases ideales, vamos a hacer un problema que está en la página 60, el problema número 7, que nos dice: disponemos de un gas de composición desconocida, ¿vale? Problema muy típico y muy chulo. Pero fijaos que con lo que ya sabemos, lo que estuvimos viendo de la fórmula empírica y molecular, y este problema, fijaos que con lo que nos van a dar, vamos a completar muchísimo más el ejercicio, por ejemplo, de examen que hicimos el pasado día. Dice, disponemos de un gas de composición desconocida. Determina su densidad a 700 milímetros de mercurio y a 80 grados, si su densidad es de 1,97 gramos partido por litro. A una presión de una atmósfera y una temperatura de 273 K. ¿Vale? Entonces, fijaos que lo que me están diciendo es que tengo una presión, una temperatura y una densidad. Tengo estas tres cosas, ¿vale? Y me preguntan, ¿qué densidad voy a tener yo si la presión bajara a 700 milímetros y la temperatura subiera a 80 grados? ¿De acuerdo? Sin nosotros hacer el problema, vemos que esta presión es más baja que la que tenemos nosotros aquí y que esta temperatura es más alta. Tenéis cuidado que estos grados centígrados y estos grados Kelvin. Esta temperatura es más alta, esto habría que sumarle 273 y vemos que esto sería más grande que esto. Estaríamos en una situación donde esta densidad va a ser más alta que la densidad que a mí me salga aquí. Ese concepto tiene que ser muy aclaratorio para que nosotros sepamos de un primer momento por dónde van a ir los tiros cuando nosotros nos pregunten por algo. Si nosotros sabemos que la densidad que nos tiene que salir es más baja, puesto que las condiciones de presión y temperatura me la están contando, yo sé cómo funciona la densidad, estamos en condiciones de saber que a mí no va a salir nunca en ese resultado un número que sea mayor de 1,97, no me puede salir 2,11, me tiene que ser un número más chico, ¿de acuerdo? Con lo cual comprobaremos antes incluso de tener el resultado concreto si lo que estamos teniendo está acorde o no con la realidad. Bueno, sin más, ¿para qué me están ofertando estos tres datos? ¿Para qué me están hablando de una presión, de una temperatura y de una densidad? Pues simplemente porque lo que buscamos con esto, teniendo estos tres datos, teniendo la densidad, teniendo la presión y teniendo la temperatura, R, la constante de los gases ideales, 0,082, estamos en condiciones con todo esto, sabiendo que es la misma sustancia, estamos en condiciones de saber la masa molecular. Con esto que tenemos nosotros aquí, somos capaces de averiguar la masa molecular. ¿De acuerdo? Si nosotros cambiamos ahora después las condiciones de presión y de temperatura, como la masa molecular es de la misma sustancia, tendríamos ahora la presión ha cambiado, la masa molecular es la misma que hemos calculado antes, la R es constante y la temperatura ha cambiado. Por lo cual estaríamos en disposición con esos nuevos datos de calcular la densidad que a nosotros nos piden. Bueno, pues intentad vosotros hacer el cálculo. Nosotros he intentado plantear el problema para que os deis cuenta de por dónde tenéis que ir, pero es más importante que lo hagáis vosotros que yo lo haga, ¿de acuerdo? Sobre todo por el tema de calculadoras y sobre todo, por cómo utilizáis los datos dentro de una fórmula con sus cifras significativas, con sus unidades y con el hecho de pensar que lo vais a sacar perfectamente. Bueno, pues con esto y con las actividades que tenemos en la página 60, que son 5, echadle un vistacico, intentad hacerlas y veréis que vaya a completar los problemas, por ejemplo, que hicimos de examen. Acordáis que pusimos unos tantos por ciento, una masa molecular y os preguntaba por la fórmula empírica y molecular. Vale, pues tenemos los tantos por ciento.
sabéis perfectamente saber sacar una fórmula empírica. Fijaos que el problema este que hemos hecho en la página 60 tiene un apartado B. Dice el gas de hidrocarburos con un 81,82% de carbono, ¿cuál es su fórmula química? ¿Qué me están preguntando? Me están preguntando qué composición tiene el gas que estamos trabajando y para ello ya habéis calculado vosotros antes con esta formúlica la masa molecular que me interesa mucho. ¿De acuerdo? Para hacer el apartado B. Intentad terminar el ejercicio 7 y luego las actividades de la 26 a la 30. Y por WhatsApp me vais contando y en claro. ¿De acuerdo? Pues un saludo y a tope.